Ya está con nosotros Juan Ignacio Fernández. Juani, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bárbaro. ¿Vos? ¿Cómo va la semana con respecto a economía, no? Con algunas noticias. Sí, salieron bastante noticias nuevas, todas malas, básicamente, para decirlo con humor. Dicen los chicos, casi pero todas malas. Casi todas malas. Claro, bueno, ahí. Casi. Hay que analizar también, entender el contexto en el que estamos, ¿no? Uno de los datos importantes de los últimos días es el tema de la inflación de 2019, ¿no? Sí. Que arrojó un 53. Casi 54%, fue la más alta desde el año 91, o sea, casi 3 décadas. Sí. Bueno, con lo y cual... que eso repercute claramente en todo lo que vamos a hablar ahora, que vamos a ir analizando. Pero para arrancar, ¿no? Con este dato de la inflación y con todo lo que hablábamos hace unas semanas aproximadamente, partir por el tema del desempleo, partir por el tema de las pymes, que siguen siendo las más afectadas en la situación económica que atraviesa el país. Hubo un cambio de gobierno, hubo medidas que se tomaron, sí, pero las pymes siguen con una mora del 5,7% para pagar sus deudas, ¿no? Sí, la mora básicamente explotó en los últimos años, sobre todo en el año 2019. La mora al inicio de la gestión de Macri era 1,3%, saltó al 5,7% y sobre todo en el último año pasó de 2,2% a 5,7%, lo cual es un salto brusco. Sí, tremendo. Las más afectadas obviamente son las empresas, las más chicas sobre todo, y sobre todo en el conurbano, donde ahí tenemos los números más preocupantes. Saltó de 2% a un poquito más de 9% en solo un año. O sea, fue tremendo lo que pasó. O sea que en el conurbano es aún más alta. Sí. Claro, 5,7 era el promedio nacional, sí. 9,3% es en el conurbano. Y hay que tener en cuenta la concentración de personas y de empresas, de trabajo que hay en el conurbano bonaerense, que muchas veces en el país está distribuido, eso no se siente tanto, pero en el conurbano miles y miles de familias que se han quedado sin trabajo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ha sido un combo muy difícil de digerir. Básicamente las tasas casi que se triplicaron desde inicio de 2018 hasta septiembre, que fue el mes después de las PASO, cuando el Banco Central trató de apaciguar la corrida cambiaria y subió todavía más las tasas, casi que se triplicaron. Eso, junto con la caída de la actividad económica, que en 2018 cayó, en 2019 tuvimos una caída todavía peor. El consumo, ¿no? Que todavía no se levanta, no logra levantarse este knockout que ha recibido. Total, es que ese combo de subida de tasas y caída de actividad económica, obviamente en lo que era el repago de obligaciones financieras... No tienen de dónde sostenerse. Exacto, fue tremendo y bueno, la mora básicamente se disparó. Este es el contexto, ¿no? Ahora, el gobierno actual tomó alguna medida con respecto a las pymes, con respecto a las pequeñas y medianas empresas para poder ayudarlas con los pagos que tienen, con las deudas muchas veces imposibles de pagar a esta altura, ¿no? Básicamente lo que están haciendo, están bajando las tasas. La tasa de referencia, que es la Badlar, tiene un nombre raro, pero digo, es la tasa de referencia del Banco Central, pasó del más o menos el 50% hace un par de meses, ahora ya está en 35%. O sea que están bajando las tasas, una política monetaria deliberada para que bajen todas las tasas de la economía por parte del Banco Central. Ahora, ¿esto tiene sus efectos adversarios? Sí, o sea, esto básicamente hace que sea más fácil para las empresas pagar obligaciones, contraer crédito, digamos, es más fácil tomar crédito porque es más barato. Tiene otros problemas, pero digamos, el tema de la mora, digamos, esto es un factor a tener en cuenta. Va a bajar la mora, esto se espera en 2020, va a bajar, pero bueno, te trae otro tipo de problemas, ¿no? A ver, el punto acá es tener en cuenta que la pyme, la pequeña y mediana empresa, esas empresas quizás familiares o que están en el conurbano bonaerense, que están distribuidas a través del país, son la principal fuente de trabajo de las familias, ¿no? Tener en cuenta eso. Muchas de ellas tuvieron que presentar directamente la quiebra y otras han tomado la medida de reducir por completo la cantidad de trabajadores que tenían a su cargo, ¿no? Y ese es el otro problema que se desata después de esta mora inclusive, ¿no? Sí, a ver, básicamente se redujo un montón la cantidad de empresas en los últimos años. Para que nos demos una idea, hoy la cantidad de empresas que hay en Argentina está en niveles similares a los de 2010. O sea, todo el crecimiento que hubo entre 2000... Se retrocedió un montón. Digamos, 10 años. Sí, 10 años, exactamente. Y, digamos, sobre todo el efecto se dio en 2019. O sea, venían cayendo, pero, digamos, en 2019 un bajón muy pronunciado. Y, de nuevo, la zona más afectada por lejos fue la provincia de Buenos Aires, sobre todo el cordón del conurbano, que está vinculado al sector industrial. Y, digamos, otro dato que da cuenta de esto es la utilización de la capacidad instalada de la industria. O sea, cuántas máquinas se usan. Bueno, más del 40% de las máquinas, digamos, de la industria está ociosa.
O sea, 42% está ocioso hoy de la industria, o sea que está literalmente a media máquina la industria argentina, y estamos hablando de los niveles más bajos desde el año 2002, ¿no? De la salida de crisis de 2001. A ver, cuando uno habla de este contexto, dice, ¿cómo puede ser cuando sabemos que el motor de un país sí o sí tiene que ser el trabajo, la fuente de trabajo? Un país lo que tiene que hacer es generar trabajo, no eliminar puestos de trabajo, ¿no? Entonces, si tenemos este efecto, claramente se afecta todo lo demás. Ahora, ¿cómo hacen estas familias que han sido desempleadas? Estamos hablando de una tasa de desempleo muy alta, que ronda ¿cuántos por ciento más o menos? Hoy está alrededor del 10%. La última medición mejoró un poco, ¿sí? Los datos de principio de 2019 había dado más del 10%. Después los últimos datos del tercer trimestre, que son los últimos, siempre tienen mucho rezago, ¿no? Sí. Son viejos los datos, pero de una mejora estacional, porque la economía, digamos, había recibido un shock tremendo en 2018. Se recuperó un poco, pero digo, está en torno al 10% y, digamos, estamos hablando de niveles bastante más altos que los que, digamos, heredó Macri. Macri heredó una tasa más o menos del 7%, pasó al 10%, con lo cual, bueno, obviamente se destruyó bastante empleo, ¿no? Ahora, Juan, ¿y por qué pasan los gobiernos y nuestro país no logra generar puestos de trabajo? ¿Qué es lo que nos pasa? Básicamente, ¿no? Para entender un poco por qué algo que debería ser 2 más 2 es 4, antes de gastar en locuras muchas veces o cosas que no son necesarias, utilizar plata del Estado que nosotros mismos ponemos para generar fábricas, ¿no? O sea, es lógica un poco. Y parece que les cuesta muchísimo entenderlo. Lo que pasa es que, a ver, digamos, Argentina en los últimos, te diría, 10, 12 años, digamos, se empeñó en aplicar políticas que van en contra de incentivar la producción. O sea, si vos pones las reglas de juego para que justamente no te convenga invertir y te convenga hacer otras cosas, y bueno, obviamente la inversión va a caer la producción y, digamos, a mediano y largo plazo te empieza a caer el empleo, el salario real. Y eso fue lo que pasó. Primero cayó la producción, después empezó digamos, se frenó la creación de empleo, solo siguió creciendo el empleo del sector público, ¿no? Porque obviamente no depende tanto del ciclo económico. Y después lo que empezó a pasar es que empezaron a caer los salarios, que venían creciendo hasta 2011 y 2012, venían creciendo muy rápido. Es un efecto en cadena. Exacto, y después, bueno, obviamente empiezan las devaluaciones, empiezan a despedir el gobierno actual trabajadores y acaba más. de lanzar un programa hace apenas 2 semanas que es Argentina Crece, me parece, no recuerdo bien el nombre, que habla de este apoyo a las empresas, de generar, creo que 20.000 puestos de trabajo. ¿Va bien por ese camino o le falta? Lo que pasa es que a veces, digamos, son parches, digamos. La presión tributaria en 2020 va a ser más alta que en 2019. O sea, los impuestos no bajan, la economía no va a recuperar, digamos, por lo tanto los salarios, digamos, van a seguir cayendo o en el mejor de los casos se van a estabilizar al nivel actual. O sea que el consumo y demás no va a crecer. Va a estar estancado. Exacto. Después tenés más impuestos a los exportadores, o sea que se van a generar la misma cantidad o menos dólares que el año pasado. Digamos, por ese lado la producción tampoco va a crecer demasiado. Entonces todo esto, digamos, los grandes números indican que la situación no va a mejorar. Después puede haber medidas parche que, digamos, mejorarán la situación en algún lugar. Pero estamos hablando de medidas chiquititas. Lo macro... Se me ocurre, ¿no? Todo este tema del impuesto al dólar extranjero que se fue arriba de los 80 pesos. Mucha gente ahora en el verano no se va afuera y elige irse a la costa. ¿Esto ayuda un poco a que ingrese dinero hacia el país? O sea, que el dinero se quede acá, ¿o también es una curita, digamos? No, a ver, ayuda. Ese efecto básicamente es que se desplomó la importación de servicios. El servicio es el turismo que vos consumís en el exterior. Digamos, te ayuda a la balanza comercial y que no se vayan tantos dólares. Pero igual es un efecto que te diría que es secundario. Yo te digo, realmente para que esto repunte hay que cambiar las reglas de juego de manera drástica. Te pongo un ejemplo así rápido para la gente. Por ejemplo, el 45% del arroz que todo el mundo consume, una marca muy reconocida, son impuestos. ¿Me entendés? Después, la presión impositiva sobre las empresas, claro. O sea, por un lado estamos sacando una tarjeta alimentaria y por el otro lado la mitad de los alimentos son impuestos. Entonces hay un doble estándar que hay que resolver en Argentina, y eso no solamente para los bienes de consumo, sino también para las empresas, ¿no? Que le estamos haciendo la vida imposible todos los días para que puedan prosperar, ¿no? O sea, uno quiere salir adelante y se ponen 10 palos en la rueda. Total. Es así, siempre la misma historia. Juani, muchas gracias por estar con nosotros y ayudarnos un poco a entender, como siempre te digo, la economía, y que nos hablan en tantos códigos los políticos hoy en día, ¿no? Que intentan cubrir la realidad, que es que uno necesita trabajo, necesita que el país salga adelante, y hay medidas que son sencillas, pero les cuesta mucho aplicarlas muchas veces. Muchas gracias, Juan. No.